Aunque la bandera de Albania ha ido cambiando a lo largo de los tiempos, se dice que históricamente ha sido de color rojo oscuro o rojo sangre, con un águila bicéfala o de dos cabezas de color negro ubicada en el centro. Existe una amplia gama de rojos a la acuarela que reciben diferentes nombres atendiendo a sus tonalidades o composición, por ejemplo, rojo vermellón, rojo quinacridona, rojo alisarina, rojo cadmio o carmín, entre otros. Pero aunque hayan matices muy aproximados al color de la bandera oficial de Albania, no hay ninguno que se llame rojo sangre. Lo que intento decir es que si queremos pintar esta bandera y no tenemos un color exacto, no dejemos que nada nos lo impida. Siempre podremos usar cualquier otro matiz aproximado que combinado con otros colores nos pueden dar buenos resultados. Y antes de comenzar a pintar mi acuarela, diré como curiosidad que parece ser que los albaneses son tan patrióticos que no solo expresan ese sentimiento a través de sus obras de arte, sino que su orgullo también se expresa de otras maneras que creo que no dejan de ser menos creativas. Esta es la fotografía que he querido plasmar en mi acuarela. Personalmente me gustó, entre otras imágenes, porque no es geométricamente perfecta y parece ondear con fuerza, lo que le da más naturalidad o la hace más interesante, creo yo. El dibujo previo está realizado con un lápiz 4B sobre un papel de acuarelas de 250 gramos y de pequeño formato. No siempre se trata de imitar los colores de forma idéntica tal y como los vemos. También podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación y optar por otros matices. En este caso, para pintar el cielo he usado un azul turquesa. Este azul contiene algo de amarillo en su composición, por lo tanto es de una tendencia que se acerca más a los verdes. Teniendo en cuenta que verdes y rojos, como los de la bandera que voy a pintar, son colores complementarios, mi intención ha sido la de acentuar la sensación de movimiento a través de estos colores, aunque se entiende que las imágenes fotográficas o pictóricas son totalmente estáticas. Con el mismo pincel mezclé un poco de carmín con el azul turquesa para pintar las sombras que se producen en la bandera y también aproveché el mismo color, algo más diluido, para añadir al blanco de las nubes y darles algo de volumen. El siguiente paso, que por alguna razón no pude grabar, fue añadir rojo brillante o de cadmio a la bandera después de que se secara el papel, además de pintar las sombras en el mástil con el violeta creado anteriormente. Para esto, al igual que para el águila, usé un pincel más pequeño, que es un 0. El águila central está simplemente esbozada con un negro marfil semidiluido sin entrar en muchos detalles. Es una forma de tener un dibujo previo con color. A partir de aquí se puede decir que el trabajo ya está terminado, pero admite más detalles. Y quizás esta última parte es la parte más difícil porque no podemos equivocarnos. Los siguientes pasos que veremos a continuación fue acentuar los colores de la bandera con un carmín y el mismo azul turquesa usado anteriormente,
con cuidado de no arrastrar el color negro del águila y ensuciar los colores. Además, para el águila también usé una mezcla de ambos colores para aplicar sobre este pigmento anterior e ir oscureciendo el dibujo central sin necesidad de usar negro marfil otra vez. Y esto es todo. Al final del vídeo veremos el resultado y mientras les dejo con esta música y estas imágenes.